Hola amigos del curso de bolsa para principiantes, Sakechi Junior, en un video donde vamos a estar viendo dos patrones de cambio de tendencia, dos figuras de reversión, el doble techo y el doble piso. Las vemos en el mismo video porque son dos figuras que están hermanadas entre sí por compartir características similares, con la diferencia que una ocurre en máximos de una tendencia alcista, como es el doble techo, que tiene una figura de este estilo de una M y es un patrón de reversión bajista, y el doble piso, que ocurre después de una tendencia bajista y deja esta forma de W y nos anticipa un cambio en la dirección de la tendencia hacia el alza. En el video de hoy vamos a estar viendo los requisitos, las condiciones que se necesitan cumplir para poder determinar que estamos ante un doble techo o un doble piso, las formas en las que se pueden operar estas figuras, y en el próximo video también van a poder ver ejemplos con gráficos de la vida real. Vamos entonces a ver el doble techo. Para eso armé este diagrama que es una representación teórica del doble techo y nos va a permitir entender cuáles son los requisitos para que se dé un doble techo, pero cuando vayamos al gráfico, cuando veamos el doble techo en gráficos reales, vamos a ver que la figura no se da de una forma tan explícita o tan precisa y vamos a tener que afinar nuestros ojos como analistas técnicos para poder identificarla. Entonces tenemos como primer requisito que tener una tendencia previa alcista, una tendencia en donde el precio esté marcando máximos más altos y mínimos cada vez más altos. El precio continúa en su tendencia alcista, en un momento llega a un máximo, como hizo máximos anteriores, un máximo más alto que los máximos anteriores, y comienza una corrección que por ahora no pone en duda, no cuestiona la tendencia, porque tenemos una línea de tendencia que se está respetando, tenemos un mínimo más alto que el mínimo anterior, y nosotros, que creemos que la tendencia alcista sigue firme, deberíamos esperar a que el precio haga algo así y marque un nuevo máximo. Sin embargo, vamos a encontrar ahora la primera señal, la primera alarma de que podríamos estar ante un doble techo, que podríamos estar ante un cambio de tendencia. Vamos a borrar esta línea. Esta primera alarma es que el precio en este impulso alcista no logra hacer un nuevo máximo, sino que se frena en un nivel igual o similar al máximo anterior. Esto ya es una primera señal de que la tendencia podría estar empezando a debilitarse, de que la tendencia está siendo cuestionada. Después vamos a tener una segunda señal, que es cuando el precio viola la línea de tendencia que venía respetando en todos los swings anteriores. Segunda señal que, si bien todavía no nos da la confirmación de que estamos en un doble techo, nuestra convicción de que la tendencia alcista está cuestionada es cada vez más grande. La confirmación del doble techo se va a dar una vez que el precio perfore el mínimo anterior. Este punto que habíamos marcado como punto B, cuando el precio perfora el mínimo anterior, ahí podemos decir que estamos ante un doble techo y ante un muy probable cambio en la tendencia. El precio muchas veces, después de perforar ese soporte, este punto B que habíamos marcado anteriormente, es frecuente que intente ir a buscar el nivel B, el nivel de este de lo que había sido el mínimo anterior, ahora reconocido como una resistencia. No necesariamente va a llegar a este nivel de precios. Incluso si no llega a este nivel, podríamos estar hablando de una mayor debilidad y una mayor convicción de que ya hemos dejado atrás la tendencia alcista, para después continuar el camino hacia la baja. Vamos a hablar del volumen. ¿Cuáles son los requisitos de volumen para el doble techo? Para eso voy a usar el color azul. Como veíamos viendo en el video anterior,
en una tendencia alcista, cuando el precio sube, el volumen tiende a ir en aumento, cuando el precio baja, el volumen tiende a descender. Una vez que llegamos al punto A, en este caso tendríamos que tener un volumen en ascenso, pero vamos a ver en el swing BC que el volumen va a ir en aumento, pero cuando llegue al pico C, que va a igualar el pico A, el volumen va a ser inferior, es decir, la última subida de precio antes del cambio de tendencia, en el caso de que se confirme el doble techo, va a ser con menos volumen que lo que fue el tramo alcista anterior. Por último, en cuanto al volumen, podemos decir que cuando el precio viola el soporte que habíamos marcado en este nivel B, también lo va a hacer con mucho volumen. Después, para el pullback podríamos ver que en este movimiento alcista de pullback también lo hace con un descenso de volumen, como ocurre en las tendencias bajistas. Para operar el doble techo, igual antes de ver cómo operar el doble techo, vamos a repasar los requisitos. En primer lugar, vamos a poner un color que se vea mejor, una tendencia alcista. En segundo lugar, vamos a buscar la línea de tendencia alcista. En tercer lugar, vamos a encontrar un nivel de una resistencia, un nivel en donde se frena el precio y después no puede superarlo en el segundo intento. En cuarto lugar, vamos a tener la divergencia de volumen, con el volumen en descenso mientras el precio aumenta al mismo nivel que en el pico A. Divergencia de volumen. En el punto 5 vamos a tener la violación de la línea de tendencia alcista que venía respetando el precio. Y en el punto 6, y ya nuestra confirmación del doble techo, la violación del soporte del mínimo anterior. Ya tenemos los requisitos para identificar entonces el doble techo y vamos a ver ahora de qué forma lo podemos operar. Y para esto vamos a plantear dos escenarios. El primer escenario es que nosotros estemos comprados en el activo, que hayamos comprado en algún momento de la tendencia alcista. Y un segundo escenario que es que nosotros no hayamos operado el papel o el activo. Pues esto recuerden que si bien se llama curso de bolsa para principiantes, es más que nada un curso de análisis técnico donde se puede aplicar para criptomonedas, para acciones, para Forex, para distintos instrumentos. Entonces tenemos este segundo escenario en el que no operamos el activo. En el caso de que ya hayamos comprado este activo y tengamos una ganancia y reconocemos que se está formando un doble techo, tenemos dos posibilidades para vender. La primera en el punto C, cuando el precio no logra marcar un nuevo máximo y empieza a corregir. Esta sería la primera posibilidad para vender toda o una parte de nuestra posición. Y la segunda posibilidad, donde ya deberíamos directamente salir de este trade, es el punto en el que viola la línea de tendencia. Ahora, en el caso de que no hayamos operado este papel y estemos interesados en operarlo en corto, o sea, shortearnos, algo que, por ejemplo, en la bolsa argentina, si bien fue aprobado hace unos meses, ahora estamos en febrero de 2019, todavía no está implementado de una forma en la que se pueda utilizar, así que es virtualmente difícil, al menos, shortearse en la bolsa argentina, pero sí uno lo puede hacer muy fácilmente en la bolsa americana. La operación en corto consiste en que uno especula que el precio va a bajar, entonces gana cuando el precio baja y pierde dinero si el precio sube. Si no estamos operados, entonces podríamos abrir una operación en corto en este nivel cuando el precio viola el soporte y colocar un precio de stop
si el precio llegara a recuperar este nivel de soporte, podemos ponerlo un 2, un 3% arriba del soporte. Y la otra posibilidad es una vez que ya termina el pullback, esta reacción hacia el soporte que había, o hacia el mínimo que había marcado en el punto B, y acá abrir nuestra posición para operarlo en la tendencia bajista. ¿Cuál sería el objetivo de este doble techo? Para determinar el objetivo tenemos que proyectar la altura del punto A al punto B y del punto B al punto C, que va a ser la misma. Vamos a proyectar la altura por debajo del punto de ruptura B, o sea, por debajo de este punto. Para proyectarla, trazamos con la herramienta de línea una línea vertical que vaya de la resistencia al soporte y la vamos a clonar presionando la tecla Control en PC, creo que es Command en Mac. Presionamos la tecla Control, cliqueamos sobre la línea y, a ver, ahí está. Y TradingView nos va a generar una línea igual, que la ponemos debajo de la línea de soporte y nos va a dar el objetivo o el primer objetivo para un trade en corto de doble techo. Digo el primer objetivo porque si estamos iniciando una tendencia bajista, entonces es probable que luego tengamos objetivos en niveles inferiores del precio. Pero es probable que el precio pueda, digamos, algo así. Viola el soporte, hace un pullback, va a buscar el objetivo y después rebote para después continuar con la tendencia hacia abajo. Vamos a ver ahora el doble piso, que es la figura inversa al doble techo, y la vamos a ver de una forma más al paso, porque las características son muy parecidas y ya quiero pasar a lo que son los ejemplos gráficos. Tenemos el primer requisito, la tendencia bajista. Vamos a definir una línea de tendencia. El precio va a marcar un nuevo mínimo, va a rebotar, marcando un máximo más bajo que el máximo anterior. Pero después, cuando empieza de nuevo el impulso bajista, no logra marcar un nuevo mínimo, llega al nivel igual o similar que había marcado en el mínimo anterior y rebota al alza. En el mismo caso que el doble techo, tenemos que la primera señal de que se acaba la tendencia bajista cuando no logra marcar un nuevo mínimo. Una segunda señal, voy a marcarlo en azul, la primera señal no logra marcar un nuevo mínimo. La segunda señal, la violación de la línea de tendencia bajista que hasta este momento venía respetando. Y la confirmación cuando supera la resistencia del máximo anterior, que sería el punto B, en este caso, que no está dibujado, pero sería este punto que estamos marcando acá. El precio sale para arriba, puede hacer lo que se llama un throwback, que es un pullback, pero que ocurre cuando el precio supera la resistencia, que puede venir o no a buscar el nivel del máximo anterior, puede ser incluso más corto, para después continuar el camino hacia arriba. También tengan en cuenta que en el caso del doble piso tenemos que buscar la divergencia de volumen, un volumen al alza cuando el precio baja, un volumen en baja cuando el precio sube, pero acá cuando el precio baja vamos a tener también un volumen en disminución y un volumen menor en este pico que en este pico o en este valle, para ser más precisos. Tenemos entonces la divergencia de volumen que nos estaría confirmando el doble piso. Y para operarlo de una forma similar, si estamos operando en corto, es decir que ya estamos vendidos, porque la operación en corto es la venta de acciones que no tenemos, lo menciono al pasar,
pero para que lo sepan, son acciones que alquilamos y para venderlas y después recomprarlas. Entonces, si estamos operados en corto, uno de los puntos para vender sería el punto que no logra marcar un nuevo mínimo, y el punto ya definitorio para cerrar la posición sería la violación a la línea de tendencia bajista. Si nosotros no tenemos una posición en la acción de esta empresa en este caso, pero pueden ser bitcoins, pueden ser un par de divisas de forex, etcétera, etcétera, podemos considerar una entrada conservadora cuando el precio viola la línea de resistencia del doble piso, o también después del throwback que realiza una vez que sale de la línea de soporte para continuar su camino hacia arriba. Para determinar el primer objetivo de un doble piso lo hacemos de la misma forma que en el doble techo, pero a la inversa. Vamos del soporte a la resistencia, con la tecla control clonamos la altura que hay entre el soporte y la resistencia, y vamos a tener el primer objetivo determinado en esta zona. Otras cuestiones a tener en cuenta en el patrón de doble piso y doble techo. Voy a pasar al gráfico de doble techo que está más grande. La primera consideración es el tiempo que hay entre un pico y otro pico, o entre un mínimo y otro mínimo en el caso del doble piso. Y esta diferencia podría ser de al menos un mes, no más de 3 o 4 meses. No está escrito en piedra esto, hay distintas visiones. Yo creo que depende también un poco del time frame en el que estamos mirando el activo. Podemos decir que pueden ser unas 15 barras, unas 20 velas entre un pico y otro pico, y una distancia entre la resistencia y el soporte de alrededor del 10%. Menos del 10% podría ser una indicación de que no hay tanta presión vendedora, y por otro lado, una distancia menor a las 2 o 3 semanas entre los picos podría ser que estamos ante una resistencia tradicional que el precio no puede superar para después superarla o caer, pero no estaríamos ante una figura de doble techo. Por último, en cuanto a consideraciones, hay que tener en cuenta que cuando el patrón se da en máximos, o sea, cuando estamos hablando del doble techo, la duración del patrón es más corta respecto del doble piso, cuando la figura se da en mínimos, y también que en el caso del doble techo, las variaciones de precio son más amplias y más violentas, así que podríamos ver que el doble techo nos deja una forma así, mientras que el doble piso quizás tiene menos variación de precio entre el soporte y la resistencia. Eso es todo en cuanto a lo teórico de estas dos figuras de cambio de tendencia, y en el próximo video vamos a ver ejemplos del mundo real. Gracias.